La fecha exacta debería estar la vamos a ir subiendo en la web, en la página y vamos a ir aclarando también si hay cambios. Ok, La y actividad uno después se de eso, entrega, la actividad uno, a ver si la encuentro. después de esto lo subiríamos a la página, ahí al aula. Claro, Ah, ok. sí, sí, sí. La actividad uno, eh, tu, 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 tu. No dice bien acá la fecha, no dice bien. A ver, un segundo. Bien, la segunda actividad tiene fecha el 30 de agosto y la primera actividad tiene fecha en la primera semana de septiembre, que va a coincidir con el parcial. Ahí acabo de escuchar los audios que veníamos hablando con los compañeros. Eh, Así que bueno, después, si van ahí en el aula virtual, vieron que está la actividad 1 y la actividad 2, ahí están las consignas y dice cómo hay que entregarla. No sé si van a habilitar un lugar en el aula o si nos la mandan por mensaje o por mail, pero lo voy a averiguar y se lo escribo. Eh, Alguien más me había mandado un mail la semana pasada por una asistencia de la primera clase. Eh, Creo que era Martina, no sé si está Martina. Sí, Julia. exactamente. Te lo mandé yo, porque Martina me Lucas. avisó. Sí, te Sí, lo mandé yo, yo porque, profe. claro. Sí, no te preocupes, Martina, que yo te agrego en la asistencia, no hay drama. Dale, mil Así que bueno. gracias, mil gracias. Yo como no encontré tu mail, le pedí a Lucas, como él es el delegado, y él te mandó. Sí, no hay problema, pero vi ahí también que me habías escrito por el aula. Eh, Disculpa que no te contesté. No, no hay Bueno, problema. Gracias, profe. bueno, sigamos con PowerPoint entonces. Pero sería entonces, la actividad 2 tiene fecha hasta el 30 de agosto, la actividad uno tiene fecha la primera semana de septiembre y el parcial también se movió. ¿Sí? Bien. Bueno, PowerPoint, volvemos a PowerPoint. Como le decía, yo voy a tratar de explicarlo pensando en una presentación que uno da en una exposición oral, eh, porque la dinámica, si uno hace un PowerPoint para resumen, hay detalles que no son tan necesarios tener en cuenta. Pero como la mayoría de las veces uno presenta un PowerPoint para exponer, yo le voy a dar más esa perspectiva. Fíjense que apenas uno abre PowerPoint, les aparecen acá ya varios diseños, ¿no? Todos estos diseños tienen como si fuera un tema con una serie de colores, una letra, una estructura que les permite darle cierta personalidad al PowerPoint sin tener que crearlo desde cero. Entonces, no se pueden elegir el de serie de mapa mundi si están haciendo una presentación de geografía, no sé, y ven que ya tiene como en el fondo un mapa, después tiene para poner un gráfico, tiene para poner un cuadro, ya tiene acá si se quiere hacer un, un ¿cómo se dice? Un Word me sale. Un Smart Art. eh, Bien, y entonces ya viene como medio prediseñado. Eso lo que permite es ya como darle cierta estructura coherente a toda la presentación. Acá hay otra, por ejemplo, y por definición viene ya con un gráfico y con todas estas cuestiones para facilitar. Obviamente que ustedes pueden seleccionar desde cero uno en blanco que no tenga nada. Algunas consideraciones respecto de una presentación PowerPoint. Tiene que tener una cantidad no tan extensa de diapositivas.
¿sí? Si usted también es acorde a la charla que van a dar, obviamente que no es lo mismo una presentación para una charla de 15 minutos que una presentación para una charla de una hora, desde ya. Pero la idea es no abrumar al que está mirando con 50 diapositivas, ¿sí? Por ejemplo, en este modelo que yo acabo de copiar tiene 11, que es una medida bastante acorde. Yo recomiendo siempre entre 10 y 20, de nuevo, dependiendo el tipo de charla, el público y la cantidad de tiempo. Solo para aclarar cómo funciona PowerPoint, por si alguien nunca lo vio, cada uno de estos que aparecen en el panel del costado se llaman diapositivas. Son esta estructura, por lo general rectangular, que permite que después uno la pueda exponer y que ocupe toda la pantalla, y si tiene una pantalla atrás, ir pasándola. La presentación es el conjunto de las diapositivas y después cada una de estas es una diapositiva. Solo para mostrar cómo queda, si uno va a vista y pone presentación de diapositivas, ¿dónde está? Bueno, yo siempre lo pongo con acá, presentación con diapositivas. Se puede poner desde el principio o desde la diapositiva actual y se va a ver así. No sé si ahora están viendo la presentación o si siguen viendo como estábamos viendo hasta recién, por el uso de Sigue viendo. ahí. Sí, sí. Bien, entonces se ve la pantalla completa y se puede ir pasando con Enter o con el botón del mouse o con el espaciador o solo, dependiendo cómo lo vayan ustedes armando. Ahí se me salió. Vamos a ver. Bien, vamos a ir recorriendo algunas de las funciones que tiene la presentación, como para que ustedes puedan ir viendo cómo funciona. Bueno, esta es una presentación rápida que yo armé para dar una clase de sociología. La hice como para poder mostrar fácil, entonces es una presentación muy cortita, no tiene demasiado vuelo. Pero para mostrar algunas cuestiones sirve. En toda presentación que hagan, y esto que voy a decir parece una pavada, pero después muchos no lo hacen, siempre pongan una página de título y de presentación y una página de cierre. O sea, siempre hagan una diapositiva al comienzo, que abra, y una al final. Porque después termina pasando que hacen y no ponen una diapositiva final o no ponen una al comienzo y directamente arrancan con el tema, y siempre está bueno que haya una diapositiva que tenga el título y el autor y que permita justamente esto. Así que bueno, hoy vamos a hablar de eso. Después, como ven acá en PowerPoint también tenemos varias pestañas, igual que en Word. La primera pestaña, la de inicio, es, al igual que en Word, la que más se usa. La primera opción que tenemos acá es nueva diapositiva, que justamente lo que va a hacer es agregar una diapositiva yo ahora estoy parado en la 1, entonces la va a agregar entre la 1 y la 2. Y si cliqueamos acá, podemos elegir qué estructura queremos que tenga esa diapositiva. Si nosotros ya sabemos que va a tener un gráfico, ejemplo, nos conviene poner una que diga título y objetos, por ejemplo. Entonces acá podemos escribir el título y luego acá, fíjese que PowerPoint ya le agrega algunas opciones que son las más usadas para que lo puedan insertar de forma rápida. Una tabla, un gráfico, un emarar, como el que habíamos visto en Word, imágenes, un video. Bien, en definitiva, esta estructura que está todo acá también lo pueden encontrar en la pestaña Insertar. Imágenes, formas, emarar, gráficos, tabla, etc. Sí, es lo mismo, son distintos atajos para poder insertar la información.
No, no, porque yo tomo la asistencia por el chat y yo ya puse mi nombre. Escucha, no te olvides de cambiar el nombre, no es que aparezca como Eh, Natalia, pero Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Creo que es, bueno, ahí está. Eh, bueno, como les decía, todo lo que pueden insertar acá lo tienen en la página de insertar. En inicio también tienen otras opciones. En diseño pueden cambiar, una vez que ya crearon, si ven que se equivocaron, lo pueden ir cambiando. Y en restablecer va a volver a la función anterior si la hubiera. Pueden seccionalizar la diapositiva. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo que presentar, como en este caso que estoy haciendo una presentación de sociología de Durkheim, y yo hice, qué sé yo, el capítulo 1, y después hice el capítulo 2, y después al final hice el capítulo 5. Entonces puedo seccionalizar y darle una estructura al conjunto de la presentación. Entonces me pongo sobre donde quiero crear la sección, agrego sección, ¿sí? Y ahí se va a crear. Y acá en esta sección le puedo poner el nombre con botón derecho, cambiar el nombre de la sección, le puedo poner, no sé, capítulo 1. Entonces, las diapositivas que sigan van a ser del capítulo 1 y después puedo crear otra. Acá, por ejemplo, que se agregar sección y le pongo capítulo 2 y así. ¿Para qué sirve esto? Sirve para ordenar en la estructura de la presentación. Obviamente que sea una presentación de 10 diapositivas no tiene demasiado sentido, pero si hacen una diapositiva, una presentación muy larga de 25 diapositivas, sirve mucho seccionalizar, porque le va a permitir tener un orden y una lógica. También pueden contraer, ¿sí? Así, por ejemplo, y no tener que estar viendo el conjunto de las diapositivas al mismo tiempo. Bien. Después tenemos todas las opciones de fuente, diseño, que son iguales que en Word. Voy a cliquear solo en una para que lo vean, pero pueden elegir letra, tamaño de la letra, y todas estas funciones que ya no voy a ahondar hoy porque básicamente son las mismas que las que vimos en Word, ¿sí? Salvo que tengan alguna duda puntual, son las mismas funciones. También tienen la opción de ordenar, de alguna manera, la alineación, digamos. Pueden elegir en qué parte va a estar del recuadro, si en el medio, arriba o en el inferior. Esto es más propio de PowerPoint. Y después tienen las opciones de manar, que fíjense que es interesante esto, ya cuando yo ya había escrito esto, ellos me ofrecen, o sea, ellos, el PowerPoint ya me ofrece directamente transformarlo a partir de lo que yo fui escribiendo. Entonces yo puedo escribir una lista de lo que tengo que hacer y después pongo esto y acá puedo encargar una imagen y tranquilamente ir dándole otra connotación. Eh, Esto se usa mucho, deben haber visto alguna vez una PowerPoint donde dice, no sé, la parte de la empresa son administración, entonces en administración ponen un dibujito, después dice recursos humanos, ponen otro dibujito, y así. Le da como más profesionalismo usar el Smart. Obviamente una vez que creo el Smart, como en Word, si cliqueo, se abren estas dos pestañas, diseño y formato, donde tengo un montón de opciones para cambiar el color, la forma, los niveles, en fin, todas estas cosas que ya vimos cuando vimos Word. Bien, volviendo a diseño. También pueden cambiar la alineación, por ejemplo, el título lo pueden poner así, quizás queda mejor, ahora que lo veo. Lo pueden justificar, ¿sí? Bueno, en fin, pueden ir encontrándole la mejor forma que les parezca, con columnas, viñetas, etc. Bien, esto también es para insertar formas, e ir organizando esas formas, ir pasándolas, eh, cuál está adelante, cuál está atrás. Realmente está bueno si uno quiere hacer un gráfico, un dibujo, pero yo creo que con el Smart Art queda mucho más prolijo y ordenado y es una mejor herramienta. En la parte de insertar,
son también opciones muy similares a las que teníamos en Word. Pueden poner comentarios, pueden poner gráficos. En ese sentido es como muy intuitivo cuando uno pone acá, crear una tabla, te dice cuántas columnas, cuántas filas, o cuando pones un gráfico, ya automáticamente podés elegir acá. Se usan muchos gráficos en las presentaciones, son muy útiles porque lo visual suele ser muy útil en una presentación, más que lo escrito. Imagínense que si yo hago una presentación donde escribo un texto que es un choclo y probablemente sea muy difícil de leer. Fíjense que en estos que yo estoy usando, siempre hay poco escrito, ¿ven? No está sobrecondensado cada diapositiva. Porque la idea también es que en una presentación, el soporte de la presentación de diapositiva permita guiar al docente sobre de qué estamos hablando, o resaltar algunos puntos centrales, pero no escribir el total. Yo, por ejemplo, acá pongo línea de observación. ¿Por qué estoy hablando de derechos sociales? No voy a escribir acá, derechos sociales se estudian, todo que es ley. Si alguien quiere ver eso, lo pongo en un texto. Si yo estoy viendo que se lo estoy explicando, puede ser muy diferente. ¿Por qué? No puede ser con demasiada memoria. ¿No? Y después lo empiezo a explicar. Bueno, se usan esas reglas porque bla, bla, bla. ¿Sí? Eso me da las presentaciones. No que estén sobrecargadas de texto, sino que permitan ordenar, estructurar y solo me queda memoria en la presentación. En la pestaña diseño tenemos las mismas opciones que vimos cuando recién abríamos y van a ver acá que dentro de un mismo diseño pueden cambiar otras variantes. Por ejemplo, sin cambiar este diseño que yo estoy usando, podría cambiarle el color, podría darle otro fondo, no sé, negro, etcétera. Y acá tienen, si apretan en este botoncito, no sé si lo vieron acá, pueden cambiar más colores, más fuentes, algunos efectos, otros tipos de fondos, o sea, lo pueden personalizar realmente de la manera que más les guste. Bien. Lo del formato del fondo es parecido a lo que estábamos viendo, pero esto que preguntaba mi compañera en Word, de poner una imagen de fondo en la página, que no se usa tanto en Word, sí se usa mucho en PowerPoint. Por ejemplo, en la imagen que habíamos visto del Mapamundi, ¿se acuerdan que apenas abrimos, vimos, a ver si me encuentro ahora? Mm, bueno, no lo encuentro. Pero digamos, si yo hubiera puesto ese Mapamundi como imagen, podría haberle bajado la transparencia para que el fondo no, para subir la transparencia para que el fondo no se note tanto, ¿ven? Esto, cuando hay un color, no es tan importante, pero si hay una imagen, está bueno subirle la transparencia para que la imagen no moleste sobre lo que está escrito en la presentación. Bueno, hasta acá alguna duda, por ahora es bastante, creo, intuitivo lo que estamos diciendo, pero para avanzar en lo de las transiciones y ser un poquito más ordenado, si hay alguna duda hasta acá, los escucho. Entonces, yo tengo una consulta. ¿Cómo Sí, insertamos, cómo insertamos videos en las diapositivas? Hoy participamos de una presentación, de una charla sobre órganos 3D y me pareció interesante porque había muchos videos en las diapositivas. sí, los videos están muy buenos como disparadores, sobre todo, como introductorios, o como una forma de cerrar una idea y mostrar un punto. Es un recurso muy útil. Lo visual, de nuevo, es muy importante. Por ejemplo, acá ya tenemos la opción de insertar video. Si cliqueamos ahí, bueno, pueden insertarlo desde la computadora, pueden insertarlo desde YouTube, les va a aparecer como un acceso, probablemente tengan que tener internet en el momento para poder abrirlo, tengan en cuenta eso, ¿sí? La ventaja de subir un video desde la computadora es que si no tienen internet cuando están pasando la presentación, lo pueden reproducir igual. O pueden subirlo desde un código, desde un sitio web, esto es un poco más complejo.
Para estas opciones es bastante intuitiva, ponen en YouTube, buscan el video y lo cargan. Muchas gracias, profe. No, de nada, también desde insertar, bueno, está la opción de imágenes y está la opción de video, capaz que desde imagen mismo, no, perdón, desde acá. Acá a la derecha dice video y ahí pueden insertar el video, desde mi PC o un video en línea. Misma lógica que la imagen. También pueden insertar un audio. No sé, si tienen un audio de WhatsApp que quieren reproducir porque les parece importante, pueden insertar el audio y al cliquear reproducir el sonido. Eh, Hay una alternativa a PowerPoint que se usa mucho que es Prezi. No sé si alguno de ustedes, perdón, estoy súper resfriado. Me mató en el cambio de clima, el calor que hace. Eh, Prezi es una página en línea que sirve para hacer presentaciones, que realmente está muy, muy buena. Es mucho más compleja y mucho más completa que PowerPoint. Eh, pero tiene la gran ventaja de que si uno no tiene la versión paga, solo funciona teniendo internet y estás medio siempre dependiendo de que la conexión funcione en el lugar donde vas para poder pasarlo. Eh, y también, bueno, es como más difícil de usar, entonces requiere de otro trabajo. Nosotros vamos PowerPoint porque es lo más estándar, es fácil de usar y pese a todo se pueden lograr muy buenas presentaciones, por más que no sean demasiado complejas. Pero para los que les interese, Prezi con Z en internet está muy, muy bueno. Bueno, eh, vuelvo. Vamos a transiciones y animación. ¿Qué diferencia hay entre transiciones y animación? La animación es sobre los elementos dentro de una misma diapositiva. ¿Sí? Voy a eliminar, bueno, acá con botón derecho pueden eliminar la diapositiva, la pueden mover. Si la quieren mover, la pueden traer más abajo, más arriba. Sí, son detalles que no mencioné, pero que pueden resultar importantes. Eh, Supongamos que yo quiero darle, bueno, yo ya puse casi todas, pero supongamos que esta que no tiene, uno le quiere poner una animación. La animación va a ser sobre cada uno de los elementos de la diapositiva. Las transiciones, en cambio, son entre diapositivas de la misma presentación. ¿De acuerdo? Las transiciones hacen a cómo paso de una diapositiva, o filmina, diría el presidente, a la siguiente. ¿Sí? Y las animaciones son para estructurar y ordenar elementos dentro de una misma diapositiva. Entonces, fíjense que si yo ahora reprodujera esta presentación, cuando aprieto, no pasa nada entre una diapositiva y la otra. Simplemente aparece la siguiente. No está mal, pero es como muy básico. Entonces, si yo quisiera mejorar esto, puedo pararme, vamos por ejemplo a esta, y en la pestaña de transiciones poner qué tipo de transición quiero poner. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner la de empuje. La siguiente diapositiva va a empujar a la de arriba, o desde el costado, o la puede dividir, o puede mostrar barras, o bueno, hay mil formas. Pueden poner las cortinas, si, si quieren. No lo recomiendo, pero la pueden poner. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, uno dice, bueno, es la primera, como es el título, yo me siento un tipo muy importante y voy a poner unas cortinas que abran y muestren mi presentación. Entonces, yo puedo cliquear sobre las cortinas y ahí puedo seleccionar otras opciones. ¿Qué otras opciones? Te puedo poner un sonido, no sé si ahora se va a escuchar en el, en el Zoom si lo pongo, eh, pero realmente es, bueno, qué sé yo, acepto y aparece la presentación.
una flecha, un láser, un látigo. Yo no lo recomiendo tanto, sobre todo si hay una exposición a un público adulto y muy seria, pero nunca se sabe. Pueden ponerlo si quieren en algún momento. Si están haciendo una presentación para niños, le pueden poner algún sonido, pero una presentación para adultos suele ser rara. Y le pueden poner la duración. Por ejemplo, si yo le bajo la duración ahí, ve que se abre rapidísimo la cortina. Y si le pongo una duración mucho más larga, la cortina se va a abrir mucho más despacio. Lo mismo va a pasar con cualquiera. Si yo pongo la de caer, lo que tarda en caer la presentación anterior va a variar dependiendo este tiempo que le pongo. Y si uso una transición, no sé, yo voy a usar la de empuje, que me parece bastante sencilla, puedo aplicar a todo y entonces se va a aplicar a toda la presentación. ¿Sí? Y eso le va a dar como una estructuración. Todas las diapositivas van a pasar de la misma manera. Eso depende de las ganas que tengan ustedes de eh, utilizar las transiciones como una forma de cautivar al que está mirando la presentación. Si simplemente quieren que sea algo que lo haga más dinámico, que solo aparezca, pueden seleccionar una bastante sencilla, como esta de barrido o como de desvanecer, y lo pueden aplicar a todos. Y si no, pueden ir en cada una mostrando. Si hay alguna diapositiva que tenga particular importancia dentro de la presentación, le pueden poner una transición que la resalte, que le dé esa impronta, que la distinga del resto y que cuando le estás mirando, así, esto que viene parece importante. ¿Sí? Eh, las transiciones lo que tienen de bueno es justamente eso, darle como otra forma de llevar a la presentación para que sea más dinámica. También pueden poner, depende de la diapositiva, tienen opciones. La de dividir se puede dividir horizontal, vertical. Si ponen, por ejemplo, la de revelar, pueden pensar que se revele desde la derecha, desde arriba, desde abajo, etc. Estas opciones dependen del efecto que hayan elegido. Y siempre pueden poner vista previa para ver cómo quedaría. Si yo quiero ver cómo quedaría de las puertas, les puedo cambiar acá, ponerle un sonido y ver cómo quedaría. Bien. Eh, vamos a seguir. ¿Algunas dudas hasta acá? Ah, una última cosa importante. ¿Cómo transicionar entre una y otra? Todo efecto viene que al hacer clic con el mouse. Entonces, cuando yo pongo en la presentación, cada vez que yo haga clic con el mouse, va a transicionar entre una diapositiva y la otra. Pero ustedes pueden hacerlo si quieren cronometrado. En este caso, sirve en determinadas presentaciones que uno quiere que vaya pasando rápido. Supongamos un video, como dijo la compañera antes. Yo pongo un video que dura 1 minuto, yo puedo poner que después de 2 minutos o de 1 minuto o 10 segundos, automáticamente pase a la siguiente presentación. Eh, por lo general yo recomiendo usarlo de script porque te permite tener más control sobre la presentación en el momento en que la estás utilizando. Vamos a las animaciones. Ven que en este cuadrito el 3 no tiene ningún loguito y esto sí, esta estrellita que está acá, esa estrellita lo que está marcando es que esa diapositiva tiene o un efecto de transición o un efecto de animación. Esta no tiene ninguno. Esta, por ejemplo, yo ya le había puesto algo, una animación le había puesto. Entonces si aprieto, ven que dice 1, 2, 3, 4, es porque yo ya le puse una animación. Se la voy a mostrar para que vean cómo queda. ¿Por qué le puse la animación? Porque yo quería ordenar los elementos que aparecían en esta diapositiva. Yo estaba dando la definición, en este caso, de hecho social, ustedes no tienen por qué saberla, pero yo quería ir como marcando los elementos de esa definición. Entonces presento hecho social, si aprieto una vez, aparece la primera característica, la explico,
esto es lo que hice en clase, le explico, aprieto de nuevo, explico qué quiere decir exterior al individuo, me permite ir pausando y ordenando lo que yo estoy diciendo en la exposición. ¿Se entiende? Si esto aparecieran las cuatro cosas juntas, ¿qué tendría a hacer la gente que está viendo la presentación? Quizás no me estaría prestando tanta atención a mí y estaría leyendo y copiando lo que aparece. Como que yo haciendo que aparezca uno a uno, me aseguro que me vayan prestando atención punto por punto. Así de autoritario. Pero permite estructurar de otra manera. Como ven, yo lo hice en varios. Por ejemplo, en esta no hice, y cuando aparece así, capaz yo estoy hablando del porqué, y mientras tanto, los que están viendo tienden a ir como adelantándose y viendo qué son las otras cosas que escribiste. Esa es la función de las animaciones, es de darle una estructura dentro de una diapositiva acorde a lo que yo quiero lograr. Por ejemplo, yo la animación que usé acá fue flotar hacia adelante, hacia arriba. Y hay varias opciones, puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, toda la vez. Fíjense esto, la secuencia puede ser por párrafo, que es la que hice yo, para que vaya apareciendo de a uno, puede ser todo junto, entonces la animación es que aparece todo junto, o puede ser como un objeto, aparece todo junto más todavía. En esta, toda la vez aparece como, bueno, justo en este caso no había distinción, pero podría ser como distinta estructura. Fíjense que ahora dice todo uno, y si yo quisiera que no aparezcan todo al mismo tiempo, lo que puedo hacer es cliqueo acá y le pongo un orden. ¿Cómo se hace eso? Se hace con el panel de animación, que está acá arriba. Si clico en panel de animación, me van a aparecer todas las estructuras que tiene esa diapositiva, y entonces yo ahí puedo ir haciendo que no inicie con el anterior, lo separo, y pongo iniciar después del anterior. O le puedo poner iniciar al hacer clic. Si le pongo iniciar después del anterior, va a aparecer uno, y después de cierto tiempo va a aparecer el otro, y después de cierto tiempo va a aparecer el otro. Si le pongo al hacer clic, va a ser cada vez que yo apriete. Y esa duración que le puedo poner iniciar después del anterior, la marco acá, en esta parte que dice duración y retraso. ¿Sí? La duración es lo que dura el efecto de la animación. Y el retraso es cuánto voy a esperar para que aparezca la siguiente animación. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Pueden reordenar las animaciones acá, moverla antes, moverla después, que aparece primero y que aparece después. Le dan un orden. ¿Alguna consulta respecto de las animaciones? ¿Entendió más o menos cuál es la idea, cuál es la lógica, para qué sirven? Sí, profe. Bien, Sí, profe. buenísimo. Bien, presentación por diapositivas. Está la opción más común, que es iniciarla desde el principio. También lo pueden hacer desde acá. También lo pueden hacer con F5. Pueden hacerlo desde la diapositiva actual. Esto es cuando tienen una presentación muy larga y solo quieren, supongamos que yo solamente quisiera mostrarlo del capítulo 1, entonces me paro acá, pongo desde la diapositiva actual y arranco desde ahí. Por eso también está bueno tener segmentado con secciones la presentación, porque es más fácil si solo quiero mostrar una parte. Yo conozco, por ejemplo, docentes que planifican 4 clases y hacen una sola presentación para 4 clases y después la dividen. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Entonces, si están dando la clase 1 y les sobra tiempo, pueden arrancar la 2 ya dentro de la misma presentación, o si se quieren decir, no sé, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Entonces pueden poner y tienen ahí la clase anterior sin tener que buscar el archivo, etc. También pueden
presentar, grabar la presentación. Esto lo que permite es practicar. Supongamos que ustedes tienen que dar una charla y tienen 20 minutos, pueden poner grabar, va a arrancar y pueden ir marcando cada cuánto se frena el reloj. Y cuando terminen de hablar, ven cuánto tardan en decir. Como una forma de practicar. Bueno, yo arranco, grabo, si tardo 25 minutos y tengo 20, lo tengo que achicar. Bien. Revisar es bastante similar a Word, tiene comentarios, se pueden mostrar los comentarios y revisarlos. Y la vista tiene que ver con la estructura para poder ir trabajando. No, no hay demasiada complejidad en esto, tampoco es que se use demasiado. Bien, ¿alguna duda? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Yo ven que acá hice también una presentación al final, que es muchas gracias, una diapositiva, siempre un cierre y un comienzo. Eh, y después algunas recomendaciones más respecto del diseño. Usen letras que sean claras, que no sean que sean fáciles de leer, quiero decir. Y si uno pone una letra, esta por ejemplo, es difícil para una presentación de este estilo. Es mucho más difícil de leer, por más que esté grande. Entonces traten de usar letras que sean claras, fáciles. Traten de usar un tamaño de letra grande. Siempre piensen que ustedes capaz que en la computadora lo ven muy claro, pero si después están dando la charla en un lugar donde hay un televisor y hay mucha gente, sí, los asistentes lo van a ver mucho más chico. Entonces tengan en cuenta eso también. Utilicen letras grandes y utilicen jerarquía. Cuando hagan un título usen una letra más grande, cuando hagan un texto usen una letra menor, etc. Usen bien los colores. ¿Bien en qué sentido? Si hacemos un fondo oscuro, las letras tienen que ser blancas o claras o grises. Si hacemos un fondo claro, las letras tienen que ser oscuras. Siempre tiene que ser fácil de leer. Si ponen una imagen como esta y yo quisiera agregar acá un texto, agréguenlo en una letra pura. ¿Sí? Otra opción de insertar que tenemos es cuadro de texto, y se usa mucho. No sé, cuadro de texto se puede agregar acá arriba, por ejemplo, y no sé, si yo quisiera aclarar que esto es Europa. Fíjense que como está en blanco no se lee, entonces lo tengo que poner para que quede un poco más, ¿no? Bueno, son detalles, son pavadas, pero siempre tenganlo en cuenta para que sea legible. Así que bueno. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, y también podemos salvar el archivo con formato PDF, ¿sí? Correcto, sí. Sí, sí, tal cual. Pueden ir a guardar como o guardar como Adobe PDF directamente ahí, ya te lo guardo. Sí, es muy importante lo que decís, sobre todo eh, si yo no estoy seguro de qué sistema operativo voy a tener donde voy a presentarlo, porque claro, si voy a una computadora que no tiene Windows, no tiene Office, bueno, tengo que estar tranquilo de que voy a poder pasar la presentación. La desventaja del PDF en ese caso es que todas las transiciones, los sonidos, si hubiera, todas esas cuestiones se pierden, digamos, de alguna manera. Y no se puede hacer alteraciones en la presentación también. Depende del tipo de PDF, hay algunos PDF que te permiten modificar, depende de la privacidad, digamos, la configuración que uno le pone.
pero no sé bien dónde, acá, proteger presentación. No es lo mismo si lo marcas como final, si lo restringir el acceso o si no le pones todas esas configuraciones. Eso también cambia la lógica. Acá también lo puedes guardar como PDF y guardar como. Bueno, ¿qué me estoy olvidando? Creo que lo central está. Eh, ¿Se acuerdan cómo hacer una tabla? Bueno, solo para mostrar, uno puede insertar la tabla así. Las tablas son muy útiles también en las presentaciones PowerPoint porque permiten ordenar, estructurar, presentar visualmente. Todo lo que sea presentar visualmente siempre es mejor para una presentación de PowerPoint. Todo lo que sean imágenes, tablas, gráficos, son las cosas más importantes, diría yo, a tener en cuenta. La presentación no tiene que ser algo para ser leída, si es que es soporte de una exposición. Tiene que ser algo que acompañe, que ilustre, que clarifique, pero que no te quite la atención. La idea es que te preste la atención a lo que vos estás diciendo y que la presentación te acompañe, pero que no sea la protagonista y no te presten atención a lo que vos estás diciendo. Ahora bien, si estoy haciendo una presentación para hacer un resumen, entonces las imágenes no son tan importantes, por ejemplo. Una tabla sí, porque te permite estructurar mucha información de una manera más concreta. Bueno, en principio creo que es todo. Eh, Estas son cosas que se pueden ir agregando. Bueno, acá justo pueden agregarle sombreado, pueden agregarle un borde, una sombra. Hay un montón. Ven que parece como si fuera, no sé cómo explicarlo, eh, como si fuera un cerámico, a veces. Así que parece más ladrillito. Eh, Pueden poner una sombra, pueden, no sé. Hay un montón de cosas para ir jugando. Pueden ponerle borde, pueden ponerle sombreado, pueden cambiar la estructura de la tabla. En fin, hay un montón de opciones para ir explorando. Esto la verdad que es más algo que tienen que ir conociendo en el momento que lo hagan, eh, pero bueno, era por lo menos orientarles y mostrarles todas las posibilidades que tienen para que también puedan hacer presentaciones que tengan más riqueza. Eh, ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme de esto? No, profe. Bueno, chicos, por mi parte, entonces, eh, nos vemos la semana que viene. ¿Eh? Arranquen las actividades. Cualquier duda que tengan pueden escribirnos a través del aula. Para eso estamos, ¿sí? Profe, Y Gracias, sí, profe. Chao. entonces el primer trabajo se entrega el 30, en realidad la actividad 2 la que se entrega el 30, pero en fecha sí, es la más cercana. o sea, las dos juntas se entregarían entonces. La actividad 2 se entrega el 30 de agosto y la actividad uno creo que tiene un poquito más de tiempo. Ah, ok, ok, listo, gracias. No, de nada. Bueno, se están yendo muchos. Todos, por favor, recuerden, los que todavía no lo hicieron, poner su apellido y nombre, medio tarde para recordarlo. Pero bueno, Muchas Gracias. gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.